Difusión endotelial por dislipidemia, presentado por Leonela Michelle Arrieta Morales, Rosa María Varela Montiel, Ana Gabriela Vega Pérez, María José Simanca Reyes y Ana María Martínez Hoyos. Las dislipidemias son trastornos metabólicos lipídicos caracterizados por la elevación de las concentraciones plasmáticas de colesterol o lipoproteínas de baja densidad LDL, triglicéridos o ambos, o una disminución del nivel de colesterol asociado a HDL. Estas concentraciones anormales aumentan el riesgo de aterosclerosis porque favorecen el depósito de lípidos en las paredes arteriales con la aparición de placas de ateroma. Entonces, decimos que la hipercolesterolemia desequilibra el correcto funcionamiento del endotelio, provoca la liberación de radicales libres de superóxido que favorece el estrés oxidativo, lo que disminuye la producción de óxido nítrico y por esto se mantiene una contracción persistente de la arteria. Este aumento de colesterol potencia la expresión de citoquina inflamatoria y factor de necrosis tumoral alfa. La difusión endotelial llega a la formación de las llamadas placas de ateroma, las cuales provocan el estrechamiento de las arterias y el bloqueo del flujo sanguíneo. Hablamos entonces de las funciones del endotelio, dentro de las cuales tenemos mantenimiento del tono vascular, regulación de la lesión plaquetaria y leucocitaria, regulación de la aparición de trombos y fibrinólisis y por último actúa como una barrera permeable. Dislipidemia es una concentración elevada de lípidos como colesterol, triglicéridos o ambos, que aumenta las probabilidades de arterias obstruidas y eso conlleva a infartos, accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones del sistema circulatorio. Disfunción endotelial. La disfunción endotelial es una alteración en la relajación vascular inducida por la reducción de los factores de relajación derivados del endotelio, principalmente el óxido nítrico, que causa un aumento del estímulo vasoconstrictor con tendencia protrombótica de la vasculatura. Este comprende una pérdida del balance entre los factores vasodilatadores y vasoconstrictores derivados del endotelio, donde el estado vasoconstrictor llega a ser dominante, llevando a cabo patofisiologías progresivas. Disfunción endotelial por dislipidemia. Se produce por la elevación de concentración de lípidos como colesterol, triglicéridos o ambos. En la fase a continuación veremos el proceso de cómo el vaso sanguíneo va perdiendo estabilidad debido a la concentración elevada de lípidos, que conlleva un estrechamiento del endotelio, donde la sangre no fluye correctamente y puede causar un infarto, accidentes vasculares, enfermedades coronarias, enfermedades arteriales periféricas y otras complicaciones. Fase número 1. Tiene como nombre daño endotelial. El endotelio pierde la permeabilidad y la capacidad selectiva de regulación, lo cual hace que las LDL, que son unas partículas conocidas como lipoproteínas de baja densidad, se acumulen en la túnica íntima de los vasos sanguíneos. Fase número 2. Tiene por nombre acumulación de LDL. Esta tiene lugar o se presenta en la túnica íntima de los vasos sanguíneos. Estas lipoproteínas de baja densidad se reducen, se oxidan y participan en varias reacciones químicas, lo que hacen que se liberen factores quimiotácticos. ¿Qué son estos factores quimiotácticos? Son aquellos o es aquella sustancia que induce a determinadas células a migrar hacia lo que es el órgano diana. Fase número 3. Liberación de factores quimiotácticos. Los factores quimiotácticos son una sustancia que activa, que llaman a otras células del sistema inmune, y estos factores quimiotácticos son principalmente el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Tenemos la interleucina 1, que es el factor de necrosis tumoral alfa. Estos factores llaman a los monocitos de la circulación sanguínea para que estos se diferencien en lo que es los macrófagos, para que vayan a la túnica íntima y fagociten lo que son las lipoproteínas de baja densidad. Fase número 4, que se conoce o tiene como nombre que es la migración de los monocitos. Debido a que se fagocitaron las lipoproteínas de baja densidad, los monocitos se convierten en macrófagas y lo que estos hacen es captar las lipoproteínas que se encuentran en la túnica íntima. Entonces, la captación de estos LDL o lipoproteínas de baja densidad es de la low density lipoproteína y se da por los receptores scavenger. En la fase número 5, los macrófagos se convierten en células espumosas. Esto es debido a una gran acumulación de LDL en su citoplasma, lo que hace que se formen células espumosas, que forma la primera manifestación de la placa de ateroma, llamada la estría grasa. Esta es la parte más leve. Estos macrófagos mueren por esta cantidad de LDL
y esto conlleva a una proliferación de las células musculares lisas, que sería la fase número 2. Estas células lisas proliferan por una estimulación del factor X no estático y está mediada por el factor de interleucina 1. Los factores de necrosis tumoral alfa, lo que genera un cambio en la morfología. Estas células musculares lisas empiezan a secretar tejido conectivo, que ya vendría siendo la fase número 7, y empiezan a formar un compuesto formado por macrófagos, tejido conectivo, células musculares lisas y tejido fibroso, que ya vendría siendo la capa tisular, lo que conlleva a la formación del ateroscleroma propiamente dicho. La novena y última fase consiste en la posible ruptura o ulceración de la placa de ateroma. Si bien esto depende ya sea que se trate de una placa estable o inestable. Las placas estables son aquellas que van a ir creciendo y van a ir reduciendo poco a poco con el paso del tiempo el flujo sanguíneo, pero esto no va a bloquear la arteria. Por el contrario, las placas inestables, estas suelen ser más peligrosas debido a que al romperse exponen todo su contenido y lo que lleva a la formación de un trombo y posteriormente al bloqueo total de la arteria. Las consecuencias de esto suelen ser inmediatas, como por ejemplo el bloqueo de una arteria que abastezca de sangre el corazón causa un infarto, o el bloqueo a una arteria que abastezca de sangre al cerebro causa un accidente cerebrovascular. En cuanto a los síntomas, tenemos que la dislipidemia no suele presentar síntomas por sí misma. Aquellos que se presentan son como los xantomas, que son depósitos de grasa en la piel y tendones, así como también dolor abdominal asociado a la pancreatitis y también es causa de fatiga, dolor en miembros inferiores y zumbido en el oído. También puede ocasionar enfermedad vascular sintomática, enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica y accidente cerebrovascular. Por otro lado, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos que estos se dividen en dos: los factores de riesgo modificables y los factores de riesgo no modificables. Los factores de riesgo modificables son aquellos que se pueden cambiar, como lo son el estilo de vida, la dieta, el alcoholismo, el tabaquismo, y aquellos no modificables son aquellos como los antecedentes familiares, la edad y el sexo. En cuanto al tratamiento, por lo general se recomienda adelgazar si se tiene sobrepeso, en dejar de fumar si se fuma, tener un bajo consumo de grasas saturadas y de colesterol, hacer ejercicio y también el consumo de fármacos para evitar complicaciones.